Muy buen día, mi nombre es María Angélica Albarracín del programa Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo. El siguiente video se hace con respecto a la materia de legislación en seguridad y salud en el trabajo, donde me correspondió hablar acerca de dos decretos. El primero es el decreto 1832 del 03 de agosto de 1994, por el cual se adopta la tabla de enfermedades profesionales, y el decreto 1477 del 5 de agosto del 2014, por el cual se expide la tabla de enfermedades laborales. Iniciamos con el decreto 1832 del 03 de agosto de 1994, por el cual se adopta la tabla de enfermedades profesionales. Este decreto derogó el decreto 778 de 1987, que contaba con 40 enfermedades. El artículo 1, tabla de enfermedades profesionales para efecto de los riesgos profesionales, de que trata el decreto 1295 de 1994, adopta la siguiente tabla de enfermedades laborales. Este decreto cuenta con 42 enfermedades. En él podemos encontrar las enfermedades que son catalogadas como enfermedades laborales, en por qué se dan y en qué trabajos o actividades se dan cada una de ellas. La primera es la silicosis, el polvo de sílice. Se da por trabajos en minas, túneles, canteras, galeras, tallado y pulido de rocas y silíceas. En la segunda encontramos el silicoantrocosis, que se da por el polvo de carbón y sílice. Se dan en trabajos de minería de carbón, carboneros y fogoneros. En el 3 encontramos asbestosis, que se da por el polvo de asbestos y se encuentran en las actividades de extracción, preparación, manipulación de amonioto y asbesto. En el 4 podemos encontrar talcosis, que se da por la manipulación de polvos de talco, que se encuentran en las actividades o en los trabajos de minas y talco y yeso, industrias de papeleras o textiles. En el 16 encontramos manganismo, que se da por el manganeso y compuestos. Se encuentran en las actividades de extracción, preparación, empleo del manganeso y compuestos. En el 23 encontramos el clorismo, que se da por el cloro y sus compuestos. Estos se pueden acarrear por las actividades de preparación de cloro, purificación de agua y desinfecciones. En el 24 encontramos enfermedades producidas por radiaciones ionizantes, que se encuentran en operaciones tales como extracción y tratamiento de minerales radioactivos, fabricación de aparatos médicos y de radiología. En el 27 encontramos enfermedades producidas por iluminación insuficiente, que se dan por la falta de iluminación en las áreas de trabajo, causan fatiga ocular y nistagmus. Una de las nuevas enfermedades que fueron incluidas es la 42 en este decreto, de patologías causadas por el estrés en el trabajo. Esta no estaba anteriormente y fue una de las que incluyeron en este decreto, que se da por trabajos por estrés, sobrecarga, demasiado trabajo, relación con el tiempo y la ejecución de la actividad. Esta es una de las nuevas que salió. También este decreto nos habla que, salvo los casos definidos en el artículo 2, este decreto, las enfermedades son de origen laboral, o sea, las enfermedades que no se encuentran en esta tabla vendrían a ser de origen laboral. El artículo 2.2 nos dice que la relación de causalidad, en los casos que una enfermedad no figure en la tabla de enfermedad profesional, pero se demuestre la relación de causalidad, de que pueda comprobar de que la enfermedad sí fue causada por su trabajo, por el tiempo de exposición y por la actividad que hacía, puede llegar a ser catalogada como enfermedad laboral.
El artículo 3 determina la relación de causalidad, de causa-efecto, que se deberá identificar para catalogar una enfermedad como enfermedad laboral. Se debe identificar la presencia de un factor de riesgo a cual estuvo expuesto el trabajador y la presencia de una enfermedad diagnosticada mediante la relación causalmente entre el factor de riesgo. También relaciona que no hay relación de causa y efecto en factores de riesgos presentes en el sitio de trabajo con la enfermedad diagnosticada cuando se determine que el examen médico ocupacional, que es el de ingreso que le realiza la empresa, detecte y registre el diagnóstico de la enfermedad en cuestión, o cuando se demuestre mediante mediciones ambientales de evaluación de indicadores biológicos específicos que la exposición fue insuficiente para causar la enfermedad. A continuación hablaremos del decreto 1477 del 05 de agosto del 2014, por el cual se expide la tabla de enfermedades laborales. Esta tabla de enfermedad laboral se da por considerando que el artículo 4 de la ley 1562 del 2012 define como enfermedad laboral aquella que es contraída como resultado de la exposición de factores de riesgos inherentes a la actividad laboral o el medio en el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar. También encontramos que el Ministerio de Salud y Protección Social y del Trabajo debe realizar la actualización de esta tabla cada 3 años, acatando los estudios técnicos financieros y del Fondo de Riesgos Laborales. El artículo 1 tiene como objetivo expedir la tabla de enfermedades laborales, que tendrá doble entrada en agentes de riesgos y grupos de enfermedades. En el artículo 2 de la relación de causalidad nos dice que en caso de que alguna enfermedad no figure en la tabla de enfermedades laborales, pero se demuestre la relación de causalidad con factores de riesgos ocupacionales, serán reconocidos como enfermedad laboral. En el artículo 3 nos habla acerca de la determinación de la causalidad. Para determinar la relación de causa y efecto, se deberá identificar la presencia de un factor de riesgo en el sitio de trabajo, la exposición, el tiempo, el lugar, teniendo en cuenta criterios de medición. En caso de no existir dichas mediciones, el empleador deberá de realizar la reconstrucción de la historia clínica. En el artículo 4, prestaciones económicas y asistenciales, los trabajadores con enfermedades directas de la sección 2 de la parte A, del diagnóstico hasta la calificación de primera oportunidad o juntas de calificación de invalidez. Aparte del reconocimiento de las prestaciones asistenciales por parte de la ARL para enfermedades de la sección 2 del parte B, se requiere la calificación de origen laboral en la primera oportunidad, en el dictamen, en las juntas de calificación y de invalidez y la conformación de la normatividad vigente. Y el artículo 5, vigencia y derogas, el decreto 1477 derogó el decreto 2566 del 2009. En la sección 1 nos habla acerca de los agentes etiológicos y factores de riesgos ocupacionales a tener en cuenta para la prevención de enfermedades laborales. En ellos encontramos agentes químicos, agentes físicos, agentes biológicos, agentes psicosociales y agentes ergonómicos. En la sección 2 están los grupos de enfermedades para determinar el diagnóstico médico, dados en dos partes. En la parte A, de enfermedades laborales directas, y en la parte B, enfermedades clasificadas por grupos o categorías. En este encontramos la asbestosis, que se maneja con el código J61, que es una enfermedad pulmonar que ocurre por la inhalación de fibra de asbestos. Y la causa, la inhalación de fibra de asbestos, puede producir formaciones de tejidos cicatrizantes, que esto impide que el pulmón se expanda y se contraiga para poder tener una respiración correcta. La consecuencia puede ser cáncer de pulmón o la muerte. En el 2 encontramos la silicosis con el código J62, que es una enfermedad pulmonar causada por inhalar polvo de sílice, y existen 3 tipos: crónica, acelerada y aguda. Es causada por el sílice
Es un cristal común que se presenta naturalmente, se encuentra en la mayoría de los lechos rocosos y polvo durante el trabajo con minería, canteras o construcción de túneles. La consecuencia de esta enfermedad causa enfermedades respiratorias con deterioro permanente y descalificación que contrae la tuberculosis. La tercera es la neumocosis del minero de carbón, catalogada con el código J60. Es una enfermedad pulmonar que produce la inhalación de polvo mineral fratifto o carbón durante un periodo prolongado. Causa el riesgo de presentar dependencia del tiempo que haya estado cerca del polvo de carbón. La consecuencia es enfermedades respiratorias con deterioro permanente. Y la cuarta, la mesotelonia maligno por exposición a asbesto, con el código C45. Es un tumor canceroso poco común, afecta principalmente el revestimiento del pulmón y de la cavidad torácica. Es causada por la exposición prolongada al asbesto, es el mayor factor de riesgos. La consecuencia es una enfermedad respiratoria con deterioro permanente de cáncer de pulmón o la muerte. En la parte B encontramos enfermedades clasificadas por grupos y categorías. En esto se encuentran 15 grupos de enfermedades, que está el grupo 1, enfermedades infecciosas o parasitarias, en el grupo 2, cáncer de origen laboral, en el grupo 3, enfermedades no malignas del sistema hematopopégico, en el grupo 4, trastornos mentales y del comportamiento, en el grupo 5, enfermedades del sistema nervioso, en el grupo 6, enfermedades del ojo o sus anexos, en el grupo 7, enfermedades del oído y problemas de funcionamiento, en el grupo 8, enfermedades del sistema cardiovascular y cerebrovascular, en el grupo 9, enfermedades del sistema respiratorio, en el grupo 10, enfermedades del sistema digestivo y del hígado, en el grupo 11, enfermedades de la piel y de tejidos subcutáneos, en el grupo 12, enfermedades del sistema musculoesqueléticos y tejidos, en el grupo 13, encontramos enfermedades del sistema genitourinario, en el grupo 14, intoxicaciones, en el grupo 15, enfermedades del sistema endocrino. En el decreto 1477 del 2014 encontramos la tabla de enfermedades, que en ella la podemos encontrar así. En la sección 2, parte B, enfermedades clasificadas por grupos o categorías, que son las que acabé de nombrar anteriormente. La tabla se evidencia así, que va enfermedades, donde se identifican las enfermedades, el código, con el código que va a catalogar cada enfermedad, los agentes etiológicos o factores de riesgos ocupacionales, y la ocupación industrial, en donde se pueden llegar a contraer este tipo de enfermedades, para tener en cuenta. Gracias por su atención prestada.